Bienvenidos a Vivamos Usaquén, Voces de Agua, el podcast del Proceso Cultural Barrios Vivos, una iniciativa que une el arte, la educación y la sostenibilidad para fortalecer la vida en comunidad. Hoy nos acompaña José Orlando Durán Cáceres, ingeniero químico, con una amplia trayectoria en el sector ambiental en áreas como la producción, el manejo de residuos y la asesoría en sostenibilidad. En este episodio titulado Lo que dejamos fluir, hablaremos del agua, su cuidado, las amenazas que enfrenta y cómo nuestras acciones cotidianas pueden protegerla. Ingeniero Durán, usted ha trabajado durante años en temas ambientales, industriales y de gestión pública. ¿Cómo ha cambiado su visión sobre el ambiente y la sostenibilidad a lo largo de este recorrido? Gracias. Bueno, esto es un tema más que todo de mucha cultura ciudadana. El tema de cambiar las cosas es aplicar solamente los principios y los decretos que existen para los recursos naturales, ¿sí? Como bien saben ustedes, el agua es fundamental riqueza natural y el uso adecuado. Debemos tener un uso adecuado de este recurso, ya que no sabemos cómo aprovechar el agua. Precisamente los cambios se ven es cuando hay escasez de agua, porque la gente no sabe cómo administrar su recurso del agua. Mucha gente utiliza el agua para muchas cosas y ese es el elemento vital de nuestra vida. Anteriormente la gente utilizaba el agua y desperdiciaba el agua a la vez. Utilizaba en su hábitat especial, natural, sí, para bañarse, para comer, ¿sí?, para lavar la ropa, ¿sí?, pero no saben cómo se debe utilizar y las cantidades adecuadas que se deben utilizar. Hoy en día esta mentalidad se ha venido cambiando a través de las alcaldías. Las alcaldías son las principales son las principales fuentes de educación donde ellos deben imponer y deben hacer los seguimientos a los recursos naturales. Y eso es lo que falta hoy en día, porque los alcaldes no están comprometidos con el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente es controlarlo y administrarlo y cuidarlo. Nosotros como consumidores del medio ambiente, porque vivimos y necesitamos el agua y somos consumidores, necesitamos dar ese ejemplo de todas sus utilizaciones que se le dan a este elemento vital de la vida. ¿Qué ha cambiado? Pues el ciclo del agua es el mismo. Lo que debe cambiar es la mentalidad de la gente para ayudar a que este fluido tenga un mejor uso, ¿sí? Sí, y que no esté contaminado. Eso es lo fundamental. Entonces nosotros, a través de los principios y los decretos y las autoridades ambientales, le hacen seguimiento a esta clase de recurso natural. Las alcaldías municipales son las encargadas de administrar este recurso y son las encargadas de sancionar a las personas y a las empresas que estén contaminando este fluido. Ingeniero, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales retos ambientales que enfrenta una ciudad como Bogotá hoy en día? El principal reto que enfrenta la ciudad de Bogotá actualmente es el buen manejo de los residuos sólidos. Actualmente, Bogotá se llevan al relleno sanitario de Doña Juana más o menos un promedio de 7.000 toneladas día de residuos. ¿7.000 toneladas? 7.000 toneladas día de residuos. Sí, es una cantidad. Entonces, esta cantidad de residuos la gente debe clasificarse, porque la gente no aprovecha los residuos sólidos. Entonces, hay residuos que son orgánicos y residuos inorgánicos. Los orgánicos, la mayoría de estos residuos, el 65%
de los residuos que se generan a la ciudad de Bogotá son orgánicos. De resto, son otra clase de residuos que son residuos peligrosos, residuos inorgánicos que también son aprovechables. Los plásticos, las botellas, el vidrio, el cartón, el papel, toda esta clase de residuos son aprovechables y no se debe mezclar un residuo que es inorgánico con los residuos orgánicos. La falta de cultura ciudadana de la gente y la falta de educación. Para eso cada alcaldía municipal y cada municipio tiene, aquí en Cundinamarca hay exactamente 104 municipios y la zona rural de Bogotá. ¿Sí? Ellos tienen un plan de gestión integral de residuos sólidos. Ahí se debe definir la calidad de los residuos y qué se debe hacer con los residuos. ¿Sí? Entonces, la falta de conocimiento de este instrumento municipal, ¿sí? Institucional, que la gente desconoce, por eso sucede eso, por la misma falta de conocimiento de los residuos que vive Bogotá. Entonces Bogotá tiene ese problema, tiene una carencia de que no sabemos qué cantidad de residuos llevamos al relleno sanitario. Entonces el negocio lo están haciendo, son los administradores de los rellenos sanitarios y las empresas de servicios públicos. Usted saca la basura y no mezcla y no separa, entonces todo lo lleva al relleno sanitario y la vida útil de los rellenos sanitarios se está agotando. ¿Sí? Entonces llega un determinado momento que no hay capacidad en la celda para llevar los residuos sólidos. Pero si nosotros tenemos una buena administración, un buen estudio de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, sobre todo hay que tener en cuenta el aprovechamiento de estos residuos. En países europeos, los residuos es una fuente de energía. Si usted va en Suecia, mira Suecia, y Suecia, al relleno sanitario no llevan nada, porque todo lo aprovechan y producen la energía eléctrica. Entonces, aquí lo que nos falta a nosotros es conocimiento de buen manejo de los residuos sólidos. Y el principal reto que tiene Bogotá ese es el problema de los residuos sólidos. Y el problema del agua, porque la gente no tiene la cultura ciudadana que bota todos los residuos al agua, a los ríos y todas las cuestiones. Y si tú vas en el mismo país de nosotros, tú te das para la costa y ven la costa en el barrio lleno de puros botellas, plásticos y todas las cuestiones, porque la gente no valora lo que tenemos. Entonces llegará el momento de que eso se va a acabar, ¿sí? Entonces estamos contaminando el agua con los residuos que nosotros estamos. Y las empresas principales también tienen que ayudar a descontaminar el agua, no botar los residuos peligrosos ni las aguas a los ríos, a los mares, a los lagos, porque eso contamina. Y lo mismo la minería. La minería es un principal problema para este país, porque hay mucha minería ilegal, entonces a la gente no le importa, es hacer las cosas y botar todo a contaminar el agua. Ese es el principal. Ingeniero Durán, ya que usted está hablando de los residuos, ¿cómo se relaciona el manejo de los residuos con el cuidado del agua y los ecosistemas urbanos? Sí, o sea, mira, los residuos por cada municipio o cada departamento de Bogotá tiene un plan de gestión integral de los residuos. Es un documento donde está consignado cómo se deben manejar los residuos sólidos. Entonces, tiene en la parte de la Secretaría del Medio Ambiente, en la UAES, que administra el relleno sanitario, doña Juana, ellos van y controlan, los profesionales van y controlan al relleno sanitario la cantidad de residuos que llegan allá. Y entonces ellos miran si verdaderamente los administradores del relleno sanitario están cumpliendo con los residuos, porque allá no se puede llevar residuos tampoco. Se pueden llevar residuos peligrosos, pero los residuos peligrosos deben llevarse a una celda especial, no mezclarlos. ¿Sí? Perdone que le interrumpa, ¿qué es la UAES? La UAES es la Unidad Administradora de Servicios Públicos. Sí, esa es la UAES. Okay. Sí, son los que administran. Encargados de manejar las basuras en Bogotá. Las basuras en Bogotá. Ellos son los encargados. Y deben estar controlando todo lo que no haya contaminación. Porque donde haya contaminación, tú sabes que el agua es una de las principales fuentes de energía y si el agua está contaminada no nos sirve para nada, o sea, para la misma salud, o sea, si tú vas a encuentra que el agua no cumple los parámetros físico-químicos para que el ser humano pueda consumirla, pues ocurre una mortandad, ¿sí? Entonces aquí debe haber un control absoluto
de los residuos y del agua. Y no contaminar el agua. Y más que todo eso es una cultura ciudadana. La gente debe tener mucho conocimiento con los plazos de los residuos. Aquí debe haber en cada casa una separación en la fuente, separar lo orgánico de lo inorgánico, ¿sí? Y con las bolsas adecuadas. No se debe contaminar los residuos porque ese es el principal problema que ocurre en esta ciudad. Ingeniero, ¿por qué es importante el agua para la vida y el equilibrio ambiental? El agua es importante porque es la vida, la fuente de la vida. O sea, el agua, todo ser humano necesita tener el agua para vivir mismo, ¿sí? Para consumirla, para lavar, para hacer muchas cosas. Y hay agua potable como hay agua industrial. Y hay agua de cuando llueve son aguas lluvias. Entonces debemos tener ese conocimiento también de nosotros para saber qué clase de agua debemos utilizar para riegos, para vías y todas las cuestiones. Cuando está lloviendo esa agua se debe utilizar para riegos, para vías, para carreteras y todas las cuestiones, porque es muy diferente. Esa agua no sirve para comer, esa agua para comer serviría, pero haciéndole un tratamiento físico-químico, ¿sí? Bueno, ya que me está hablando del agua, ¿qué amenazas se enfrenta al agua hoy en día? O sea, que esté contaminada. O sea, mira que usted en los lagos, en los ríos, en los mares, el agua viene con mucho plástico, y entonces encuentra usted mucho plástico en los ríos, en el mar, plástico. Entonces eso es una amenaza para los ecosistemas. Entonces debe haber un control total de limpieza, de no botar esa agua, todos esos residuos de desechos y plásticos a los mares ni a los ríos, porque eso no se degrada nunca. Pasarán 100 años de vida y nunca se va a desintegrar esa ciudad. Ingeniero Durán, entonces, ¿cuáles son los mayores contaminantes del agua y cómo podemos nosotros, como principio, hacer en casa? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mi pregunta es, ¿cuáles son los mayores contaminantes entonces realmente? Sí, los mayores de las ratas del agua es que no tengan metales pesados, ¿sí? Que esos metales deben tener un rango mínimo para que sea consumible en casa, y en casa se debe hacer una separación de fuente de los residuos. No, no, si en casa hacemos una buena separación de los residuos orgánicos y de los inorgánicos y de los residuos peligrosos, esta ciudad cambia totalmente. Entonces, me está hablando de que el agua, pues prácticamente es una necesidad. ¿El agua produce oxígeno? Claro que sí produce oxígeno, claro, por su misma estructura química. Acuérdense que es H2O. Entonces ahí ocurre el agua tiene unas fuentes de unas algas que ocurre una reacción de la fotosíntesis, ¿sí? Como las plantas. Entonces ellos desprenden CO2 y oxígeno. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se conecta con los procesos naturales que sostienen la vida? O sea, pues el agua, cuando usted está utilizando un agua, debe mirar primeramente, hacerle una composición, mirar si el agua que tiene sirve para consumirla. Si no sirve para consumirla, debe someterse a un tratamiento físico-químico, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos uniendo lo uno con lo otro y miramos que las empresas industriales no contaminen el agua y que haya un buen razonamiento del agua. Se deben controlar los parámetros, debe tener un pH adecuado, no botarle ni contaminarla, ni mezclarla con aceites, ni combustibles, porque son elementos peligrosos. Entonces debemos tener ese principal cuidado. Ya que usted está hablando de que tenemos que tener cuidado con el agua, por ejemplo, hay un caso muy especial que es el río Bogotá. ¿El río Bogotá tiene algún tratamiento específico para evitar toda esa contaminación o alguna cosa que se va? O sea, el río Bogotá tiene un control adecuado por la CAR, ¿sí? Por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Ellos se hizo una limpieza y la misma corporación tienen cámaras donde se monitorea las 24 horas del día del río Bogotá. Y eso viene el río Bogotá, acuérdate que nace en Villapinzón, ¿sí? Y va
Pero entonces desde Villapinzón empieza claro, la contaminación. claro, porque ahí se están controlando las empresas De Curtiembre. de Curtiembres, claro, se controla, eso ya está muy controlada por la corporación y ya no se están exigiendo todos los permisos ambientales que tenga para no contaminar al agua, porque antiguamente, inclusive hoy en día hay gente que todavía tiene Curtiembres y hacen, matan su ganado, sus ovejas, lo que sean, y toda esa suciedad que produce la botan ahí al río Bogotá. Entonces, ahorita actualmente eso está muy controlada por la corporación, se están pidiendo todos los permisos que tenga, que se requiere, todas las cuestiones. Pero entonces ya si se está controlando, eso quiere decir que en pocos años el agua de Bogotá va a fluir. Esa es la idea, ¿no? La idea es esa, que fluya adecuadamente y que haya digamos que usted vaya con su familia, vea el río Bogotá, que no huele a feo ni esas cuestiones, y que haya, digamos, una atracción turística para la familia. Ese es el compromiso que tiene la Que corporación haya una actual. y está actualmente hay una navegabilidad por el río Bogotá, claro que sí. Y que pueda ser a futuro también consumible esa agua. Claro, o sea, digamos, hay un tratamiento adecuado, ¿no? Por eso tiene la planta de tratamiento de agua, correcto, pero eso está hoy en día muy controlado por la Corporación Autónoma de Cundinamarca. ¿Cuánta agua dulce existe realmente en nuestro planeta? O sea, el 97% y el 3%. El 97% es de agua salada y el 3% es de agua dulce. Entonces, eso tiene que tener un tratamiento adecuado. Por eso, cuando tú vas al mar, es agua salada y esa agua no sirve para tomar. El 97% es el otro agua, el agua dulce. ¿Sí? Entonces, esa es la proporción aproximadamente que existe. Desde su visión técnica, ¿nosotros podemos consumir esa agua de mar? No. ¿Con un tratamiento o no se puede hacer un tratamiento? No, esa agua es muy salada, no. O sea, el acuerdo es que el agua de mar pues, es una agua que tiene mucha sal y por eso no es consumible esa agua. ¿Sí? Eso, para consumir esa agua debería someterse a un proceso totalmente diferente, volverla potable totalmente. Pero no existen equipos de salinización. No, sí, equipos existen, claro, de salinización y todas las cuestiones, se controla el pH, pero digamos, ¿cómo controlas tú el agua, por ejemplo, del mar? Eso es incontrolable, eso. ¿Sí? Entonces, hay, en Europa hay estudios que la gente, los científicos están investigando eso, o ya hay, que están investigando cómo convierten un agua para volverla potable. Eso lo hay. Y aquí en Colombia también lo hay. ¿Sí? Para consumir eso. Pero como le cuento, el 97% es de sal y el 3%, 97% de agua dulce y el 3% de agua salada. Eso. El agua que se extraen de los pozos en ciertas regiones, esa agua es consumible, ¿no? Sí, claro, pero se debe hacer un tratamiento físico-químico. Primero cuando habla de físico-químico, ¿qué quiere decir? ¿Dervirla o qué hacerle? No, eso, cuando le hablo de un proceso físico-químico, es controlar, digamos, unas variables, la temperatura, el pH, la densidad, los metales pesados, los metales disueltos que hay. Entonces, eso se debe someter a un tratamiento de agua, ¿sí? Para que el agua sea totalmente potable. Entonces, uno controla todos esos parámetros. Usted nos decía anteriormente que el agua de lluvia puede servir también para la irrigación de cultivos, ¿no? Sí, claro. ¿Esa agua de lluvia no viene también con un porcentaje de químicos o de...? Sí, o sea, el agua que viene cuando lluvia, o sea, sí tiene unos metales, o sea, cuando hablamos de esos son metales, son los metales, el potasio, el arsénico, el mercurio, todas las cuestiones. Entonces, se controla eso mediante un proceso de una destilación y un proceso de tratamiento de agua para volverla potable. Eso hay que hacer con el agua de lluvias, porque esa agua sirve para vías, para riegos, para lavar los pisos y todas las cuestiones, para los mismos baños y todas las cuestiones, pero para consumirla como ser humano no, porque hay que hacerle un tratamiento especial. Hoy es interesante todo eso entonces. Entonces el agua es de suma importancia para nuestra vida. Sí, claro, ese es el principal recurso natural que existe. ¿Cómo ve usted la situación hídrica en Colombia hacia futuro? Bueno, hay un problema muy grande que es el calentamiento global, ¿no? Sí. Cuando el calentamiento global, si el calentamiento global es porque la misma naturaleza produce eso, entonces la Tierra produce eso,
y entonces se van cantidades de agua. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues no, con la naturaleza no se puede luchar, ¿sí? Porque precisamente es el calentamiento global. Entonces, es uno de los principales factores que hay que combatir es el calentamiento global para evitar que el agua se desperdicie, haya mayor consumo y todas las cuestiones. Si ocurre ese fenómeno, entonces hay mayor cantidad de consumo de agua, de desperdicio de agua, porque se da mucha agua, ¿sí? El principal problema es el calentamiento global. Ingeniero Durán, ¿usted qué le diría a nuestra sociedad para enseñarles o qué les advertiría, qué les diría para que ellos cuiden el agua? O sea, primero les diría que haya un buen consumo de agua, ¿sí? Un buen razonamiento, que el consumo de agua no sea el que es, o sea, para bañarse uno, para lavarse la boca, para la misma comida, tener un buen uso del agua, un buen control de uso de agua, le diría a la comunidad. Bueno, yo también quisiera que nos diera un mensaje positivo, ya que veo que el agua es tan primordial, sí, a toda la comunidad de Usaquén. ¿Usted cómo ve la situación en Usaquén? Bueno, la situación en Usaquén, bueno, Usaquén es tan grande que no sé cuántos habitantes tendrá en estos momentos, pero lo único que yo les digo es, primero, un buen tratamiento de agua, una buena dosificación del agua y un buen control de residuos sólidos. Ese es el principal mensaje que se le da a esta comunidad y yo lo extendería a todos, a todo mundo. Sí, controlemos los residuos, no contaminemos el agua porque estos son factores fundamentales para contaminar el agua y démosle un buen uso adecuado de nuestro líquido que es el recurso fundamental que es de nuestra vida. Ingeniero, como el tema de nuestro podcast es cómo dejamos fluir, se me ocurre una siguiente pregunta ya para finalizar. ¿Qué lo motiva a usted, sí, con toda su experticia, seguir trabajando por el ambiente después de tantos años de lo que usted tiene recorrido? Sí, yo el mensaje que les daría final a toda la comunidad y a todos es controlemos y démosle buen manejo al agua y al buen manejo y tratamiento de los residuos sólidos. Controlando estos dos factores, eh, obtenemos mejoras y obtenemos buena calidad y buen manejo de los residuos y de los rellenos sanitarios, pues no llevar lo que realmente no se aprovecha. Hoy en día el mensaje también es al aprovechamiento. Toda la comunidad tiene que aprovechar los residuos sólidos orgánicos, ¿sí? Entonces, si nosotros damos un buen aprovechamiento de los residuos, evitamos mucha contaminación. Ese es el mensaje que les doy a toda la comunidad. Ingeniero Durán, muchas gracias de verdad por compartir su experiencia y sus reflexiones sobre el agua, la sostenibilidad y la conciencia ambiental. Este episodio nos recuerda que todo lo que nosotros dejamos fluir, desde nuestras acciones hasta nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, tiene un impacto profundo en el futuro de nuestro territorio. Invitamos a todos a participar en el evento Vivamos Usaquén, que pronto se va a realizar en nuestra localidad, donde celebraremos la vida, el arte y el compromiso con el agua y el medio ambiente.